Hermanos y hermanas, una vez más con ustedes para vernos, para oírnos, para reflexionar y tratar de hacer acciones en este tema tan complejo como es el clima, la biodiversidad, la naturaleza, la selva, los ríos, los bosques, el aire, el agua. Entonces, en ese sentido, este episodio número 6 le hemos denominado Entre el clima y la biodiversidad. Como sabemos, estamos saliendo de una conferencia número 27 de la ONU sobre el cambio climático, Juntos por la Implementación, que se llevó a cabo en Egipto, donde estuvieron 200 países reunidos por aproximadamente 2-3 semanas, y queríamos resumir muy corto en palabras de una de las personas responsables de este tipo de cumbres, como es el secretario Antonio Guterres de la ONU. Él ha dicho: el mundo necesita aún un salto gigante en la ambición climática. Una drástica reducción de emisiones es la única respuesta a esta crisis que amenaza con borrar del mapa a los países islas, los que están rodeados de mares o de ríos, o convertir a toda África en un desierto. Eso ha dicho al finalizar la conferencia. Algunas de las cosas que ha dicho, y no está de acuerdo con que las metas no se hayan logrado. Ha dicho que hay algunos avances, pero no es suficiente. Entonces, nosotros, como pueblos indígenas, como actores que estuvimos presentes, no en las negociaciones, sino en los pasillos, en las conferencias, oyendo, haciendo incidencia en la plataforma de pueblos indígenas de la ONU, donde tenemos nuestro espacio. Como lo hemos dicho, nosotros siempre estamos como observadores. Entonces, muy resumidamente, algunos aspectos que nos sorprendieron, como por ejemplo, que la Coca-Cola haya financiado esta conferencia mundial cuando esta empresa es la responsable de la mayor contaminación por plásticos en el planeta. Una gran contradicción, pero bueno, vimos cómo esta empresa estuvo presente en todos esos escenarios. También nos llamó mucho la atención que las grandes petroleras como Aramco de Arabia Saudita, la China Energy de ese país grande, China, y la Gazprom de Rusia y otras empresas grandes, pero estas se supone que son una de las más grandes del planeta, estuvieron presentes con mucho protagonismo a través de sus funcionarios. Muchas organizaciones no gubernamentales hasta hicieron un resumen, hasta tuvieron datos como el Global Witness, el Global Carbon Project. Han dicho que en la COP27 había más empresarios que organizaciones de la sociedad civil, o sea, con presencia fuerte, no en los pasillos ni de observadores, sino en los sitios donde se toman las decisiones. Y ellos detectaron aproximadamente 636 grupos de presión de las empresas petroleras, de las empresas mineras, de las empresas de carbón y de gas. Entonces imagínense lo que está en juego en Egipto, en la COP27. Y allí pasamos a qué podemos decir luego de que esto haya terminado. Al final, como en la COP de Glasgow, algunos anuncios, muchas cosas pendientes. Y yo creo que lo que se puede rescatar de esta COP27, en primer lugar, es la creación de ese fondo de pérdidas y daños, donde los países más poderosos, los países con mayor economía, van a ayudar a los países del sur o a los países que están más afectados por el cambio climático.
En ese sentido, esos 12 gobiernos más todos los países de la Unión Europea van a liberar o todavía no han liberado 360 millones de dólares. Pero es increíble que el costo que se tiene de lo que ha hecho el cambio climático solo en el año pasado supera los 580 millones de dólares. Entonces, realmente es preocupante, pero es algo de avance, una medida de avance, y ojalá llegue a los países realmente necesitados para luchar contra el cambio climático, pero no solo que llegue a los países, sino que llegue a la gente, que llegue a los pueblos, a las comunidades que están afectadas. También se mantiene la promesa de que los recursos lleguen a los pueblos indígenas, ese 1.7, esa ambición, pero sin embargo todavía los mecanismos no están claros. Se vuelve a decir para el próximo año, y a lo mejor ojalá que no pase esto, que lleguemos a la COP 28 con la misma promesa. Ojalá que en los primeros meses del año se logre concretar esta situación. Otro elemento positivo es que se mantiene la ambición o la aspiración de mantener en 1.5 grados la temperatura, que eso fue un acuerdo importante en el 2015, en el famoso Acuerdo de París. Eso lo mantienen los países, y también consideramos que allí va a ser una meta muy, muy difícil, eso de mantener en 1.5 grados la temperatura del planeta, ya que también los científicos están anunciando de que tenemos menos de 9 años para lograr evitar que la temperatura supere el 1.5. Si estos próximos 9 años no se logran las metas, obligatoriamente se pasará a 2 grados en adelante. Entonces esperemos que se cumpla esta promesa de luchar por mantenerlo en 1.5, y también necesitamos decirle a nuestra gente cuáles fueron los fracasos, lo que consideramos nosotros que no se pudo lograr en esta COP. Y lo primero es que no se logró la reducción de emisiones y disminución del uso de combustibles fósiles. Una vez más, ganan las empresas mineras, petroleras, de gas y de carbón, de no tocar ese tema. Se sigue avanzando, se sigue permitiendo. Nadie quiere hablar de esa transición energética, de iniciar ya la transición energética, porque las empresas lograron su objetivo nuevamente. Otro aspecto importante que consideramos grave, preocupante, es que siguen evaluando, siguen reflexionando sobre las consecuencias de este caos climático, pero no se atacan contundentemente las causas de este caos climático. Solo dicen, bueno, cuáles son las consecuencias: sequía, desertificación, incendio, deforestación, inundaciones, pérdida de biodiversidad de bosques, pero no se centran en cómo resolverlas, atacar directamente las causas. Se sigue pasando por encima. También creo que ha sido un fracaso la ambición de frenar el 1.5. No hay metas claras. Casi todos los países quedaron en deuda, no lograron las metas, ni lo lograrán a ese paso que vamos, porque se está dando prioridad todavía a mantener este mundo en que sea movido por los combustibles fósiles. No hay esa intención de la transición energética. Y entonces culmino con esto. Estamos saliendo de la COP, o la Conferencia Mundial de las Partes, Cambio Climático, COP27, unidos por la implementación, pero realmente la implementación tiene muchas cosas pendientes. Pero inmediatamente
Ya muy pronto comienza la COP15 de biodiversidad. Y es por eso que yo decía, entre el clima y la biodiversidad, ¿qué es lo más importante? ¿El clima o la biodiversidad? Las dos son fundamentales. Pero para que podamos lograr esas metas, o la meta más importante de que no se caliente el planeta, debemos parar la extinción de la biodiversidad. Sin la biodiversidad no lo vamos a poder lograr. Entonces ahora vamos a una conferencia mundial de biodiversidad donde vamos a la misma situación. Estamos en un proceso de extinción de las especies. Eso tiene como consecuencia directa la escasez de alimentos, de agua potable, de condiciones favorables para vivir en este planeta. Y bueno, eso lo hablaremos en el próximo episodio, ya que solo queríamos decir, salimos de una conferencia del clima, vamos a la de biodiversidad. Las dos son fundamentales, pero sin la biodiversidad no hay clima. Es una de las grandes contradicciones, ya que si no logramos las metas que se aspiraban de la transición energética en esta conferencia de Egipto, ¿cómo vamos a parar la extinción de la biodiversidad? Si todavía las principales causas de la extinción de la biodiversidad tienen que ver con los problemas que tenemos, con los factores que no quieren dar el paso a respetar la naturaleza, a respetar los derechos de los pueblos indígenas, a garantizar la vida en este planeta. Entonces, hermanos y hermanas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.